Uno de los conceptos más importantes que se deben de comprender y dominar para poder crear aplicaciones realmente robustas y que sean de fácil mantenimiento y que además pues estén aprovechando al máximo el lenguaje SAML es el tema del enlace de datos. El enlace de datos es un concepto que se basa en un principio muy simple. Este principio es que tú tienes un objeto fuente. Este objeto fuente tiene una propiedad la cual tú estás necesitando mostrar de alguna manera en la vista, es decir, en la pantalla de la aplicación. Por su parte, entonces hay un control que tiene una propiedad y esa propiedad es en donde vas a mostrar dicho valor del objeto fuente, es decir, resumiendo este punto, hay un objeto fuente y hay un control destino. Hay un objeto destino para el enlace. Hay una fuente y un destino. Una propiedad en el objeto fuente y una propiedad en aquel control destino. En medio enlazamos ese dato y lo enlazamos de tal forma que ya no es necesario notificar y estarlo haciendo una y otra vez, estar sincronizando los datos entre el objeto fuente y el control destino. Adicionalmente tenemos los objetos llamados convertidores de valores, los cuales nos permiten poner código en medio de esa expresión de enlace, interceptando el valor del objeto fuente antes de mostrarse en la pantalla en el control destino. Para que esto funcione hay un requisito y es que el control destino o elemento destino debe de ser de tipo dependency object. Generalmente sería un framework element, es decir, algo visual. Y la propiedad a la que estamos enlazando es un dependency property. Eso sí es completamente requisito. Como destino del enlace no puedes usar cualquier propiedad arbitraria. No, debe de ser un dependency property. Del lado del objeto fuente sí puede ser una propiedad de tipo CLR tradicional, una propiedad arbitraria, una propiedad de tipo string, por ejemplo, una propiedad de tipo double int o una propiedad de tipo collection, lo que tú quieras. Pero del lado del objeto destino es el requisito que sea un dependency object y puntualmente la propiedad debe ser de tipo dependency property. Para expresar estos enlaces utilizamos una extensión del lenguaje de marcado llamada binding, la cual tiene una sintaxis igualmente con llaves similar a static resource que ya veíamos anteriormente, pero esta se llama binding y tiene tres propiedades básicas. Aquí en pantalla el código que tenemos de ejemplo está enlazando a la propiedad text de un text block pues un objeto llamado album1 y está utilizando la propiedad título de ese objeto album1. Entonces aquí tenemos dos de esas tres propiedades básicas de la extensión de binding, que es source, la cual indica cuál es la fuente de ese destino, cuál es el objeto fuente de esa expresión de enlace, y path, la cual es una ruta para llegar a la propiedad la cual nosotros estamos interesados en enlazar en este control destino. Cabe mencionar que text es una propiedad de tipo dependency property, es una propiedad dependiente. De lo contrario, simplemente no podríamos hacer este enlace. A su vez, TextBlock de manera indirecta es un framework element y a su vez es un dependency object. Las tres principales propiedades entonces son source, path y mouth. Source, como lo estaba mencionando hace un momento, indica cuál es ese objeto fuente. Path es una ruta para llegar a la propiedad en dicho objeto fuente en la cual tú estás interesada en hacer el enlace. Por último, mode, la cual indica el modo para esa expresión de enlace. Resulta que hay tres modos de enlace. El primero se llama one time. One time es cuando se establece el enlace entre el objeto fuente y el control destino, se hace el enlace y nunca se vuelven a comunicar más.
Por eso, como su nombre lo indica, es una sola vez. El segundo, y es el default, es one way. Este es un modo de enlace en el que se establece el enlace entre el objeto fuente y el control destino, y cualquier cambio que suceda en el objeto fuente, en esa propiedad que está enlazada, va a notificar automáticamente al control destino, a la propiedad que está enlazada en la propiedad del objeto fuente. El objeto fuente, específicamente su propiedad que tú enlazaste, le notifica a la infraestructura de enlace que algo ha sucedido y que por favor se sincronice pues los cambios y se vuelva a presentar en pantalla el dato correcto. Por último tenemos también el modo two-way. El modo two-way es cuando se establece el enlace entre el objeto fuente y el control destino, y si hay un cambio en el objeto fuente notifica al control destino, y viceversa si resulta que dicho control destino es interactivo, por ejemplo es un text box o es un password box o es un rich text box o todos esos controles que permiten interacción ya sea por el teclado o táctil por parte del usuario, pues automáticamente esa notificación va de regreso hacia el objeto fuente, por lo que el valor que ha sido modificado, por ejemplo el texto del control text box, ya lo tendríamos automáticamente en el control fuente, en el objeto fuente. Ya no sería necesario estar sincronizando manualmente estos valores. Aquí vemos en pantalla el ejemplo de una expresión de enlace en donde se está utilizando efectivamente el modo. El modo se está estableciendo a one time. Por lo que en este enlace en específico, si ocurriera algún cambio en la propiedad título del objeto disco 1, ya no le avisaría al text block. ¿Por qué? Porque es one time. Esa es su naturaleza. Por eso el default es one way. Default, lo predeterminado, es sí avisarle al control destino. Para comprender mejor el enlace de datos, debemos primero saber cómo tradicionalmente programamos y cuáles son las desventajas de hacerlo como tradicionalmente lo hacemos si venimos de algunas otras plataformas de desarrollo. Por ejemplo, en esta aplicación voy a poner un stack panel con un par de textbox. ¿Sí? Estos dos textbox, estas dos cajas de texto me van a servir para editar los valores de un objeto de tipo persona. Para esto vamos a crear la clase persona. La clase persona va a tener dos propiedades, las cuales son nombre y país. Tradicionalmente lo que haríamos sería que durante, bueno, ya cuando haya cargado la página y que esté listo para pues dibujarse, haríamos algo así, una nueva instancia de persona, y le ponemos un nombre y le ponemos un país. Es decir, le ponemos aquí las propiedades al objeto, y después lo que haríamos es asignarle los valores a cada una de las cajas de texto que tenemos ahí. Para esto le voy a poner un par de nombres. Este se va a llamar txt nombre y este otro se va a llamar txt país. Entonces lo que haríamos para acá es ponerle txt nombre.text. Por favor, fíjense bien lo que estoy haciendo aquí. Punto nombre y txt país.text es igual a p país. Hasta aquí no hay ninguna sorpresa. En realidad este código va a servir cuando ejecute la aplicación. Podemos comprobar que efectivamente aquí tengo los textos de las cajas de texto, pues con los valores de este objeto que hice, que es una instancia de persona. El problema viene cuando quiero editar el texto aquí de esta persona y le pongo, por ejemplo, Diego. ¿Sí? ¿Cómo hago que esta nueva cadena se sincronice hacia la propiedad nombre del objeto subyacente, del objeto de tipo persona? Pues aquí tradicionalmente, bueno, podríamos manejar el evento text change de la primera caja de texto. Y aquí decir p, bueno, y para esto además poner p a nivel de clase para tener alcance. Luego p.nombre es igual a txtnombre.text. Y lo mismo
para esta otra caja de texto que es la de txt país. Manejo el evento textChanged y hago exactamente lo mismo pero para la propiedad país. p.país es igual a txt no, país.txt. Una gran cantidad de código para hacer algo muy sencillo que es sincronizar un par de propiedades hacia los controles en donde quiero mostrar dichos valores. Aquí nuevamente, bueno, esto va a funcionar, ¿sí? Y si cambio el texto, le pongo Diego por acá y me salgo y pongo un breakpoint por aquí en el txt nombre, vamos a ponerlo por aquí nuevamente, así le voy a borrar y aquí entra, ¿sí? Dice, antes tenía Diego, ahorita le borré la O y dice Diego. Bueno, efectivamente vemos que está funcionando, pero justamente lo que sucede en este ejemplo es que no estoy aprovechando para nada toda la infraestructura de enlace de datos de SAML. Para esto, pues voy a hacer lo siguiente. Efectivamente voy a tener los dos textbox. Textbox, es más, voy a poner un textblock por acá que diga nombre, dos puntos, textblock, país, dos puntos. Y en el diccionario de recursos del grid, lo que voy a hacer es grid.resources, voy a hacer una instancia de la persona. Ajá, para esto voy a importar el namespace local. Le voy a poner el alias local y le voy a decir que es este para poder instanciar un local dos puntos persona. Nombre Rodrigo, país es igual a México. Además le ponemos un identificador único, eso ya lo hemos visto, es para ponerles un identificador dentro del diccionario. Ahora sí, viene la expresión de binding, la expresión de enlace. Ya tengo detectados los elementos necesarios para hacer este enlace, es decir, el objeto fuente y alguna de las propiedades que tiene este objeto fuente con el control destino, por ejemplo, este primero, textbox, y su propiedad destino, que es text. Entonces escribo binding usando esta sintaxis de las extensiones del markup, que es binding con llaves, ¿sí? Le pongo un source, referencio que el source es persona 1. ¿Okay? Ya desde ahí puedo ver en tiempo de diseño que está enlazada todo este texto al objeto complejo de tipo persona 1, por eso me pone el tipo aquí. Pero además quiero ponerle la segunda propiedad que es path. Path es la ruta para llegar a la propiedad a la que yo estoy interesado, en este caso es nombre, ¿sí? Y listo. Como pueden ver, aquí queda el nombre de la persona enlazada en este primer textbox. Voy a hacer lo mismo para este otro textbox. Binding path es igual a país, source static resource persona 1. Exactamente lo mismo, pero para país, y efectivamente aquí tengo la posibilidad de incluso ver en tiempo de diseño cómo se ven los controles una vez enlazados. Ahora, para hacer este ejemplo más interesante, voy a poner un botón que va a decir cambiar. En el clic de este botón, lo que voy a hacer explícitamente va a ser, déjenme borrar eso que tenía, en el grid, necesito un nombre para el grid, x2.name grid, así le voy a poner en minúsculas, grid.resources, en índice de persona 1, ¿sí? As persona, y aquí var persona es igual a esto, y luego persona punto nombre es igual a, vamos a ponerle Diego, punto y coma, persona punto país es igual a, por ejemplo, Francia, ¿sí? Lo que estoy haciendo es acceder al diccionario de recursos, obtener este objeto de tipo persona que tiene el identificador persona 1 y después cambio los nombres. Ahora, fíjense bien, si yo tuviera aquí en esta expresión de binding, si tuviera, por ejemplo, mouth igual a one time, y acá también, mouth igual a one time, como lo expliqué hace un momento, este tipo de enlace, este modo de enlace lo que hace es que efectivamente se establece el enlace, pero después ya no se vuelven a comunicar entre sí el objeto fuente
que en este caso es persona, y el control destino, que en este caso es los textbox. Voy a hacer un cambio en la clase persona y es ponerlo pública para que lo pueda instanciar. Ahora sí, ejecutamos. Aquí podemos ver que efectivamente pues se está estableciendo el enlace nuevamente, le doy cambiar y no sucede nada. Bueno, en realidad lo que sí está sucediendo es que está cambiando los valores de las propiedades en el code behind, pero eso no se ve reflejado. Lo vamos a poder comprobar aquí. Pongo el breakpoint y aquí puedo evaluar persona. Vemos que ya tiene Diego Francia porque ya le había dado clic antes al botón. Efectivamente, entonces comprobamos que el cambio sí está sucediendo, sin embargo esto no se ve reflejado en la interfaz de usuario, y eso es porque tengo el modo one time. Como el modo one way es el predeterminado, no es necesario que lo ponga de manera explícita, simplemente pongo, bueno, quito el mode y ya es one way. ¿Qué sucedería en este caso si ya son de tipo one way? Bueno, aquí hay algo que debemos mencionar y es lo siguiente. Si vuelvo a ejecutar la aplicación y vuelvo a dar clic en el botón cambiar y continúo aquí la ejecución, puedo darme cuenta que el cambio sí está sucediendo en el objeto, en el code behind, sin embargo no se ve reflejado. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Porque efectivamente es one way, al no tener modo es one way. Bueno, lo que sucede es que para que el enlace de tipo one way y el enlace de tipo two way funcionen, necesitamos que los objetos subyacentes, los objetos que son la fuente del enlace, implementen alguna de las dos interfaces iNotify Property Changed o iNotify Collection Changed. iNotify Property Changed es la interfaz que necesitamos nosotros implementar en aquellos objetos que están exponiendo propiedades y que estamos usando esas propiedades para enlazarlas en alguna propiedad de la interfaz de usuario. iNotify Property Changed solamente tiene un miembro que es un evento llamado property change, el cual en sus argumentos indica cuál es el nombre de la propiedad que ha sido modificada. Justamente ese evento, la infraestructura de enlace de datos está a la escucha de que suceda para poder sincronizar los datos. Por su parte, iNotify Collection Changed es para colecciones. Esta interfaz implementa bueno, expone un miembro llamado Collection Changed, el cual se dispara, o lo debemos nosotros disparar, cuando se ha modificado una colección, es decir, cuando hemos agregado un elemento a una colección o hemos removido un elemento a una colección o lo hemos actualizado. Por lo tanto, vamos a hacer esto en nuestra clase persona. Entonces, persona debe de implementar la interfaz iNotify Property Changed, que está en system.componentModel. iNotify Property Change solamente tiene un miembro que es el evento Property Changed. Entonces, este evento, su objetivo es que nosotros lo disparemos en el momento que las propiedades están siendo modificadas. ¿En qué momento se modifica una propiedad? Eso sucede en el accesor set. Por lo tanto, necesitaríamos no utilizar las propiedades autoimplementadas, sino utilizar las propiedades tradicionales de tipo CLR, es decir, que tengamos un campo privado y las propiedades en el get que regresemos el campo y en el set que estemos estableciendo el valor al campo de regreso. Esto fácilmente lo vamos a hacer aquí escribiendo los campos string nombre y string país y utilizando la herramienta de refactoring del propio Visual Studio. Aquí está. Ahora, siempre les voy a recomendar que tengan un método utilitario para disparar el evento property change para que pueda ser utilizado en uno y en otro y en otro y en otro accesor de una manera muy sencilla. De hecho, les recomiendo una mejor estrategia, que es tener una clase base que sea donde esté implementada la interfaz iNotify Property Changed y que todas sus clases que sean la fuente de datos para su vista pues hereden de esa clase base. A esta clase base le vamos a poner Notification Enabled Object. Así lo vamos a bautizar. Es aquí donde va a estar iNotify Property Changed implementada.
Aquí está efectivamente el evento y vamos a poner un protected virtual void on property changed y que pida el nombre de la propiedad. Aquí disparamos el evento. Noten que en los argumentos del evento property change, estos argumentos son de tipo property change event args, lo cual esta clase en su constructor nos pide el nombre de la propiedad que está siendo cambiada. Por eso en el evento utilitario que estoy escribiendo estoy solicitando property name. Justamente eso se lo voy a pasar a los argumentos, ¿sí? Ahora bien, entonces en persona ya no es necesario tener esto, ya no es necesario tener la implementación directa de la interfaz, sino heredar de Notification Enabled Object. Ahora, entonces, como en los accesores set es donde sucede el cambio, por lo tanto voy a disparar on property changed, pasando aquí la cadena de nombre, porque es el nombre de la propiedad. Tomen en cuenta que es el nombre de la propiedad, no es el nombre del campo que le está respaldando. No, es el nombre de la propiedad y las mayúsculas y las minúsculas importan. Igual aquí voy a pasar país. Vamos a ver si esto funciona. Falta que le pongamos en Notification Enabled Object, le pongamos public. Eso es lo que nos faltó. Tenemos la interfaz, pulso en el botón cambiar y efectivamente me puedo dar cuenta que automáticamente las propiedades que están enlazadas, aquellas propiedades que están notificando el cambio, son modificadas, son cambiadas, cambian sus valores, cambian su apariencia, y esto es gracias a la infraestructura de enlace. A lo que el SAML respecta, yo no tuve que hacer nada adicional. El único cambio que acabo de hacer en el código es en la clase persona, que hice, bueno, implementé este Notification Enabled Object. En Windows Phone 8, así como en las aplicaciones Metro de Windows 8 y en el .NET Framework 4.5, pues tenemos un atributo nuevo llamado Color Member Name. Este es un atributo sumamente elegante porque nos evita el uso de las cadenas mágicas para los nombres. Este atributo Color Member Name lo que hace es darnos el nombre del método propiedad que está invocando el método o la cuestión que estamos, donde nosotros la estamos implementando. Esta clase está en system.runtime.compilerservices. ¿Cómo la implementamos? Bueno, esto es sumamente útil porque, como pudieron haber apreciado, yo estoy utilizando en la cadena explícita nombre, porque ese es el nombre de la propiedad. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo cambiase el nombre de esta propiedad, por ejemplo, aquí utilizando las herramientas de refactoring? Vamos a ver, rename, nombre completo, por ejemplo. Le cambio el nombre a la propiedad, pero ¿qué sucede? No me cambia esto, efectivamente, porque la herramienta de refactoring no es lo suficientemente, no es maga para pues detectar que eso también lo tiene que cambiar. Por lo tanto, me voy a regresar al nombre que tenía y vamos a hacer lo siguiente. En Notification Enabled Object, que es donde está implementado el método onPropertyChanged, aquí a nivel del parámetro le voy a decir Color Member Name y resuelvo el using the System Runtime Compiler Services. Ahora, gracias a que estoy decorando este parámetro property name con color member name, automáticamente ya va a saber quién lo está llamando. Es decir, si lo estoy yo llamando del set de nombre, sabe que el color member name es nombre. Y también si lo estoy llamando de del set de la propiedad país, sabe que entonces el color member name es país. Lo único que restaría sería ponerle un valor por default para que quede mucho más elegante nuestro código. Ya no sea necesario entonces ponerle la cadena. Así puede quedar nuestra invocación al disparo del evento. Algo que si ya han utilizado Silverlight con anterioridad o fueron desarrolladores de la versión anterior de Windows Phone, pues esto es algo que nosotros los desarrolladores estamos recibiendo con muy buen ánimo. Nuevamente pulso en el botón y veo que efectivamente está sucediendo el cambio, pero nuestro objeto de datos, esta persona,
ya no tuve que utilizar la cadena gracias al color member name. En el caso de la interfaz iNotify Collection Changed, esta interfaz está pensada para cuando nosotros creemos colecciones personalizadas. Por ejemplo, aquí el código de ejemplo que está en pantalla, esta clase llamada personas en plural, que es un collection genérico de tipo persona, a su vez está implementando iNotify Collection Changed, y bueno, ya es responsabilidad del desarrollador implementar estos miembros, que es el evento Collection Changed. Pero generalmente no es necesario que nosotros implementemos de manera directa la interfaz iNotify Collection Changed. ¿Por qué? Porque ya existe una clase que es adecuada para el enlace de datos, una clase de colecciones enlazables que se llama Observable Collection y es genérica. Observable Collection es la clase adecuada de tipo colección para que nosotros la enlacemos utilizando la expresión de binding que estamos viendo en este ejemplo. Esta clase Observable Collection genérica está en el namespace system.collections.objectModel. Antes de probar el Observable Collection, me gustaría que probáramos el enlace de tipo two-way, ya que ya probamos one time y one way. Faltaría two-way, así que le voy a poner coma, modo igual a two-way. Recuerden que es la propiedad mode que está en la expresión de binding. Le voy a dar mode two-way. Perfecto. Ahora vamos a ponerle un breakpoint al set y al set acá, antes de disparar al onPropertyChanged, y vamos a ejecutar. Como podemos ver, se para en la primera ejecución, claro, porque está haciendo la instancia por primera vez. Vamos a continuar. Perfecto, aquí tengo la persona con las propiedades que están predeterminadas cuando se está haciendo la instancia. Hago el cambio, que es donde se está poniendo el nombre de Diego y el país de Francia, y como lo podemos ver es que efectivamente el cambio fluye de regreso hacia el objeto subyacente de manera automática. Entonces es una cuestión súper eficiente, ya que no necesitamos nosotros escribir toda esa infraestructura, toda esa plomería que estábamos explicando al inicio del por qué utilizar esta infraestructura de enlace de datos. Acá también podemos ver que Francia está llegando como cadena al objeto subyacente. La infraestructura se está encargando de la sincronización, es parte de su naturaleza, no tenemos que hacer nada más. Ahora bien, para probar Observable Collection vamos a crear una nueva clase llamada datos. Esta clase datos va a exponer una propiedad de tipo Observable Collection. Además nos vamos a asegurar que solamente la primera vez tenga datos de ejemplo. Para esto lo que voy a hacer es preguntar si personas es nulo. Entonces personas es igual a new observable collection of type persona, y vamos a poner un for, no sé, 10 personas, y entonces personas.add, ya que es una colección, hago una nueva instancia de persona, y para diferenciarlos le vamos a poner persona concatenado con la i del for, y además en país le vamos a poner en país vamos a ponerle un with, ¿sí? De esta manera, para que el país cada vez sea diferente. Ahora sí, tengo esta clase datos que expone una propiedad de tipo Observable Collection. Personas en plural es una colección. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es en el diccionario de recursos aquí del grid, nuevamente voy a utilizar el prefijo local y voy a hacer una instancia de datos. Le voy a poner aquí, se va a llamar datos en minúscula. Vamos a compilar para que tome Visual Studio el hecho de que está esta nueva clase. Perfecto. Ahora, para poder hacer el enlace, todas las colecciones pues deben de ser enlazadas en algún tipo de control que las soporte. En el API de Silverlight para Windows Phone tenemos una clase que se llama Items Control, que es la clase base para todos los controles de lista habidos y por haber. Items Control.
Entonces ahorita yo podría poner un items control por aquí, pero items control no es interactivo. Entonces podríamos poner, por ejemplo, un list box, y el list box está bien, pero hay un mejor control en los controles de Windows Phone 8 que se llama long list selector. Vamos, esto está en el prefijo phone, que es este namespace de Microsoft.phone.controls, que está en el ensamblado Microsoft.phone. Esto yo no lo tuve que poner, ya viene como parte de la plantilla. Listo, entonces tengo long list selector, y lo que voy a hacer entonces es decirle que el item source, que esa es la propiedad a la cual tú debes de enlazarle esa propiedad de tipo lista, le voy a decir binding source static resource. Recuerden, estoy referenciando cuál es el objeto de datos fuente. Es datos. Ahora lo único que me falta es el path. Path es igual a, ¿cómo se llama? Nuestra propiedad se llama, acá en datos, se llama personas la propiedad. Le voy a poner entonces en el path, le voy a poner personas, ¿sí? Y como pueden ver, inmediatamente el long list selector lo que hace es mostrarme esta lista con las 10 personas. Claro, es circunstancial que el control de lista en este momento no tiene la menor idea de cómo presentar cada una de esas personas. Más adelante lo vamos a ver con el tema de los data templates, pero aquí estamos viendo que efectivamente se está enlazando. ¿Cómo podemos hacerle para quitarle este enlace de datos.persona, que es el type, es el tipo predeterminado? Para eso vamos a hacerle override a el toString de persona. Va a decir esto, nombre tal de tal país. Eso es lo que va a decir. Si volvemos a compilar para que tome ese cambio que acabo de hacer en toString, podemos darnos cuenta que efectivamente las personas, persona 0, 1, 2, 3, etcétera, de tal país, estos países obviamente son WITs. A propósito, bueno, aquí yo ya tengo estos elementos creados, y algo muy importante, vamos a demostrar el uso del Observable Collection. Para esto vamos a quitar algunos elementos. Vamos a quitar todo esto, vamos a ponerle comentario. Simplemente debajo de el long list selector vamos a poner un botón que se llame agregar persona. Bueno, que diga agregar persona. Perfecto. Entonces, en el clic de este botón, ¿sí? En este manejador de evento, lo que voy a hacer es obtener del grid. Recuerden que ahí está el diccionario de recursos. Obtengo datos, hago el cast, porque resources es un diccionario de tipo object. Hago el cast, lo guardo en una variable, datos.personas, y simplemente le hago agrega una nueva persona cuyo nombre es, vamos a ponerle Diego, y vamos a ponerle país México, sin concatenar nada. Creo que eso es suficiente para mostrar el ejemplo. Lo que estamos haciendo es invocar el método add que toda colección tiene en el clic de este botón. Lo estoy agregando al objeto de datos. Es bien importante este concepto. Noten que de ninguna manera yo estoy agregándole items a la lista. Yo no me estoy metiendo con la lista para nada. Todo el enlace de datos, toda la infraestructura se encarga de ello. Entonces le doy agregar persona. Aquí se agrega inmediatamente y se ve reflejado en nuestra lista de tipo long list selector. Otra vez, otro más, otro más, otro más, otro más, otro más. Aquí se está agregando una y otra vez todos estos elementos, ¿sí? Pero insisto, y esto es bien importante el concepto, yo de ninguna manera me estoy metiendo con los items de la lista, sino que está enlazada. Lo que hace el botón es meterle a mi objeto subyacente una nueva persona cada vez que le doy clic. Esta es la manera adecuada de utilizar los controles y los datos dentro de una aplicación de SAML. Llámese Windows 8 Metro, llámese Silverlight o Windows Phone
es decir, Silverlight para Windows Phone o Windows Presentation Foundation. Jamás, a diferencia, por ejemplo, Visual Basic 6, te vas a meter como con control.items.add, ¿se acuerdan? Seguramente si utilizaron alguna vez Visual Basic o Windows Forms para acabar pronto, pues se acordarán que no era una experiencia sumamente gratificante. Aquí el paradigma cambia, claro, pero la infraestructura de enlace es sumamente poderosa. Otro concepto del enlace de datos es el contexto de datos. El contexto de datos es una propiedad llamada Data Context que está en la clase base Framework Element, por lo que todo elemento visual, sin excepción, tiene Data Context. La idea del Data Context, como su nombre lo indica, es ser un contexto de datos para ese elemento y todos sus hijos. Por ejemplo, en el código que tenemos en pantalla se está estableciendo un data context, que es un objeto imaginario llamado album 1. Y noten la expresión de binding que está abajo en el text block. No estamos poniendo source. ¿Por qué? Porque el data context es mutuamente excluyente al source. Es decir, si yo no tengo source, pues va a ir a buscar automáticamente el data context. Lo que sucede es algo como lo que indica este diagrama. Checa si tiene la propiedad source. Si no tiene source, checa en el mismo control destino si tiene data context. Por ejemplo, en el mismo text block o en el text box. Si no hay source en la expresión de binding, checa si tiene la propiedad data context. Si no tiene data context, se va a ir al elemento padre. Se va a ir al elemento padre una y otra vez a buscar a ver quién en toda la jerarquía de elementos tiene un data context. Y ya cuando lo encuentra, ya cuando efectivamente lo que sucede es algo como lo que muestra este diagrama también, cuando un elemento padre tiene un data context, todos sus elementos, hijos y nietos y bisnietos, etcétera, todos los que están a partir de él hacia abajo en la jerarquía del árbol, todos pueden adquirir ese data context. Regresándonos entonces a este ejemplo, voy a poner como comentario lo de la lista, voy a regresar lo que teníamos hace rato para demostrar el uso del data context. Por ejemplo, aquí en las expresiones de binding del text box primero y del segundo, en ambos estoy siendo bastante repetitivo, en ambos tengo source. Y si tuviera un tercero, cuarto o quinto campo, tendría que volver a repetir source es igual a static resource persona 1, etcétera, etcétera. Bueno, hay una mejor manera y es establecer un contexto de datos a nivel padre. En este caso, el padre inmediato de ambos text boxes es el stack panel, por lo que aquí le voy a poner data context es igual a, lo enlazo y le digo que es persona 1. ¿Sí? Este objeto que estoy enlazando a data context ahora es el contexto de datos para todos los miembros hijos, por lo que entonces podría ahorrarme source en esta expresión y en la otra. Además, probablemente ahorita para demostrar el ejemplo ya lo hice con two way, pero probablemente quiero que sea one way, entonces también por mode. Y déjenme decirles una cosa, la extensión de marcado binding, su propiedad predeterminada es path, es decir, lo primero que tú pongas aquí después de binding siempre va a ser path, por lo que no es necesario ponerlo de manera explícita, puede ser implícito y esta es la sintaxis más corta que ustedes van a ver en libros, ¿sí? En artículos y en una gran cantidad de documentación. Pero ya sabemos a qué se refiere, que este es el path, ¿no? Y que como no tiene source, pues estoy utilizando el data context del padre más inmediato. Y como no tiene mode, es one way. Si volvemos a ejecutar la aplicación, nada más para verificar que efectivamente cambio y aquí todo sigue funcionando. Igual que con la lista, yo no me estoy metiendo con el texto del text box, ni con este ni con este. Justamente eso es como dijimos que no se deben hacer las cosas en Silverlight. No se deben hacer ese tipo de programaciones con, en realidad no nada más con Silverlight, sino con todas las tecnologías de SAML.
Hay otro concepto llamado el contexto de datos de diseño. Es el mismo concepto, pero únicamente para en tiempo de diseño. Data context, de hecho, pertenece al prefijo de, que es ese namespace que está declarado en la parte de Phone Application Page en raíz. Esto es muy útil para cuando queremos tener de manera visual una riqueza en tiempo de diseño para determinar cómo se ven los controles, aun cuando esos controles en tiempo de ejecución se llenan a partir de la interacción del usuario. Lo que está haciendo este código de ejemplo en pantalla es establecer un data context en tiempo de diseño específicamente con la primera persona de la lista. Antes de demostrar esto en la aplicación que nosotros estamos haciendo, debemos definir y aclarar el enlace entre elementos. Resulta que Silverlight soporta enlace entre elementos. Esto es que un control, es decir, un framework element, pueda ser fuente de otro framework element, como está aquí el código de ejemplo en pantalla. Noten que element name es mutuamente excluyente a source. Si tienes source, pues ya no vas a tener element name, y viceversa. Si pones el element name ya no es necesario el source. O utilizas uno o utilizas el otro. Element name debe ser el nombre del control, el nombre único del control en todo el documento de SAML. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a demostrar esto combinando todos los conceptos aquí. Voy a regresar la lista y todos los controles que ya tenía. Claro, estamos de acuerdo que esta no es la mejor interfaz de usuario, solamente me está sirviendo para poder expresar este concepto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, quiero que cuando pulse el usuario sobre una de estas personas, la seleccione, automáticamente los ponga en los controles estos de edición, el nombre y el país, ¿sí? Yo puedo hacer un cambio y después pulse cambiar y eso automáticamente cambia y se vea reflejado en la lista. Todo esto lo vamos a hacer gracias a el enlace de datos. Lo primero que vamos a hacer es enlazar el contexto de datos de esta persona de entrada. Esta persona que era de ejemplo, para hacerlo hace rato el ejemplo didáctico, ya no estoy interesado, sino lo que estoy interesado es usar este data context. Yo quiero establecer este. Sí, vamos a borrar toda esa línea porque acabamos de borrar persona 1. Lo que voy a hacer es poner un otro stack panel y todos estos los voy a mover dentro de este stack panel que acabo de poner. Ahora, lo que estoy interesado en hacer es que esta lista tiene un elemento seleccionado cuando el usuario pulsa con el dedo. Perfecto. Esa propiedad se llama selected item. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le puedo hacer? Aquí es donde viene la magia del enlace de datos. Lo que estoy interesado en hacer es conocer el elemento que está seleccionado aquí para poner su nombre y su país respectivo acá. Es decir, cuando pulse el usuario con el dedo en alguna de estas personas, quiero poner su nombre y país acá. Entonces, lo que voy a hacer es establecer este data context de este contenedor que está aquí donde están los controles de edición. Y le voy a decir que se enlace a element name. Para esto le voy a poner un nombre. Puede ser name o puede ser x2.name, no importa. Le voy a poner list. ¿Ok? Entonces element name es list. Ahora me falta el path. El path es selected item. Recuerden que ahorita lo estoy usando como por posición, porque path es la propiedad predeterminada de la extensión binding. Entonces lo que estoy haciendo aquí es decir que selected item lo tome de este elemento enlazado que es la lista, ¿sí? A su vez, como este es el data context, el nombre y el país lo van a tomar. Vamos a probar esto. Pulso en alguna persona y efectivamente me está poniendo el nombre y el país automáticamente. Este es
la belleza de la infraestructura de enlace de datos. Yo no tuve que manejar el evento selection changed de la lista y mucho menos los eventos del textbox para que esto se vaya, se refleje automáticamente. Por ejemplo, a este le voy a poner de nombre Rodrigo. Y bueno, necesito darle aquí clic en cambiar. Necesitamos cambiar el código porque esto va a tronar. En realidad, lo único que tengo que hacer es cambiarlo a modo two-way, que es lo que vamos a hacer aquí. Coma, modo two-way, coma, modo two-way, para que automáticamente el cambio que yo haga en este control de tipo textbox pues fluya de regreso. Entonces pulso en alguna de estas personas, por ejemplo persona 2, vemos que efectivamente se pone el nombre y el país de persona 2, o selecciono persona 0 y se pone su nombre o país, o persona 8 y se pone su persona y país. Pero entonces, gracias a ese modo bidireccional, lo que yo puedo hacer es simplemente cambiarlo, ¿sí? Aquí puse un breakpoint para demostrar esto, me salgo y vemos que automáticamente fluye y ya está cambiado este elemento 8, lo cual está sucediendo algo que pareciera extraño, lo cual no lo es porque falta explicar algo más adelante. Sí, aquí no se ve reflejado el cambio de nombre de Diego, Costa Rica, y me salgo, ¿sí? Veo que, y bueno, y me regreso para acá para ver a otro, y por acá me regreso al 8, veo que sigue, que sí hizo el cambio en la lista, pero no se ve reflejado acá, y eso se explica muy sencillo. Lo que está presentando la lista en ese momento es el resultado del toString inicial de todos los elementos de la lista. De ninguna manera esto es un texto, un control de tipo framework element que yo esté enlazando a las propiedades subyacentes de cada objeto de tipo persona. ¿Okay? Para eso falta que le pongamos una plantilla de datos que vamos a ver más adelante. Ahora bien, el haber quitado el tipo de source de estos text boxes hizo que ya no viera yo este texto como se estaba viendo, es decir, perdí el blendability, ¿sí? Ya no lo estoy viendo. Para eso justamente sirve el contexto de datos en tiempo de diseño. Aquí mismo en el stack panel, por favor noten bien lo que voy a hacer. En el mismo stack panel voy a usar data context, que es completamente diferente. Este es para en tiempo de diseño y me voy a enlazar, ¿sí?, directamente al objeto datos. Puede ser completamente diferente, no importa, es solamente la fuente de datos, el contexto de datos en tiempo de diseño. Y el path va a ser personas en índice de 0, ¿sí? Por eso path es path, porque yo puedo escribir aquí la ruta que yo necesite para llegar a la propiedad en cuestión. En este caso, personas. Al ser una colección, yo puedo utilizar esta sintaxis con corchetes para sacar el primer elemento, el segundo elemento como está aquí, o el tercero o el cuarto, etcétera. Todas estas personas que estoy mostrando en la lista, pero ya volví a ganar el blendability. Créanme que eso es de suma importancia, sobre todo cuando están trabajando con un equipo de diseñadores o cuando hay una persona que se va a dedicar a pues embellecer la interfaz de usuario. Pues es muy fácil para ellos trabajar con datos que no trabajar con datos. Imagínense que esta lista no tuviera nada y estos text boxes no tuvieran nada. Sería un poco ineficiente el estar diseñando porque tendrás que ejecutar la aplicación una y otra y otra y otra vez. Haces un cambio, ejecutas, haces un cambio y ejecutas. Esto te ahorra todo ese ciclo de trabajo, todo ese flujo de trabajo que resulta sumamente ineficiente en un momento dado. La expresión de binding también tiene el parámetro string format, la cual nos permite indicar cómo queremos que se vea la cadena en cuestión. Por ejemplo, aquí el ejemplo que está en pantalla, bueno, tenemos un objeto imaginario que tiene una propiedad de tipo
tal vez decimal o double llamada precio, y string format nos permite decir que queremos el formato de tipo monetario. Otra propiedad es target null value. Target null value nos permite indicar qué queremos que se muestre cuando el valor de la propiedad, es decir, el path a donde llegaste, es nulo, porque eso puede suceder. Simplemente aquí en las personas yo puedo hacer en el for que todos los nombres sean null o todos los países sean null o nada más uno o algo. Bueno, aquellos que tengan null, ¿qué va a mostrar? Esta es una literal en el ejemplo que está en pantalla, que es n diagonal d, que de no disponible, eso es lo que se mostraría. Otro parámetro más es fallback value. Fallback value nos permite indicar qué queremos que se muestre en el enlace cuando la expresión de enlace cause un error.